Viuda salvó a una pareja de ancianos abandonados en la carretera, pero eran Jesús y María, disfrazados. El viento helado de enero golpeaba sin piedad la cara de Teodora Salinas, mientras cargaba en sus brazos a su hija menor, Esperanza, de apenas 4 años. A sus 41 años, esta mujer de manos callosas y corazón noble nunca imaginó que estaría caminando por el sendero pedregoso que llevaba al monte, expulsada de la única casa que había conocido durante 20 años de matrimonio. «No regreses jamás, Teodora», le había gritado su cuñado Ramiro desde la puerta de la casa de adobe. «Esa tierra ya no te pertenece. Mi hermano murió y tú no tienes nada aquí». Detrás de ella, su hija mayor, Paloma, de 14 años, caminaba en silencio arrastrando una bolsa de plástico rota que contenía todo lo que les quedaba en el mundo. 3 mudas de ropa, una olla de barro, un rebozo tejido por su abuela y 37 pesos arrugados que había logrado esconder en el dobladillo de su falda. La familia de su difunto esposo, Manuel, había esperado apenas 2 meses después del funeral para reclamar las tierras. «Las mujeres no pueden trabajar el campo», habían dicho. «Es mejor que busquen marido o se vayan a la ciudad». Pero Teodora conocía la verdad. Querían vender esas 3 hectáreas de maíz a una compañía minera que andaba comprando terrenos en toda la región. La neblina espesa de la sierra hacía que cada paso fuera incierto. Teodora conocía estas montañas desde niña, pero caminar con sus hijas bajo la amenaza de la noche que se aproximaba le causaba una angustia que le apretaba el estómago. Esperanza tosía constantemente. Había comenzado con esa tos seca 3 semanas atrás, después de las lluvias torrenciales que inundaron su antigua casa. «Mami, tengo frío», susurró la pequeña con voz ronca. «Ya mero llegamos, mi amor», le mintió Teodora, porque en realidad no tenía idea de dónde iban a dormir esa noche. Fue entonces cuando Paloma, que caminaba unos metros adelante explorando el sendero, gritó con emoción: «¡Mamá! ¡Hay una casita!». Entre los pinos y los encinos, medio escondida por la maleza y la niebla, se alzaba una cabaña de madera abandonada. Las tablas estaban hinchadas por la humedad y el techo de lámina tenía varios agujeros, pero tenía paredes y los restos de lo que alguna vez fue una puerta. Teodora se acercó con cautela. El lugar olía a humedad y tierra mojada, pero cuando empujó los tablones que colgaban donde debía estar la puerta, vio que el interior, aunque pequeño, podía refugiarlas de la noche que se acercaba. «Paloma, ayúdame a buscar ramas secas», ordenó, mientras acomodaba a Esperanza sobre el rebozo en el rincón más limpio que pudo encontrar. «Vamos a hacer una fogata pequeñita para que tu hermana entre en calor». Mientras juntaban leña, Teodora calculaba mentalmente sus recursos: 37 pesos, media bolsa de frijol que había logrado meter en la bolsa sin que la vieran, y su fuerza de trabajo. En el pueblo más cercano, San Rafael, seguramente podría encontrar algún trabajo lavando ropa o limpiando casas. El problema era que San Rafael quedaba a 4 horas caminando por un sendero peligroso. La primera noche en la cabaña fue terrible. El frío se metía por todas las grietas. Esperanza no paraba de toser y Paloma lloraba en silencio, creyendo que su madre no la escuchaba. Teodora permaneció despierta toda la noche, orando en susurros y pidiendo a Dios que les diera una oportunidad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles, Teodora tomó una decisión. Iba a convertir esa cabaña abandonada en un hogar. Tenía manos fuertes, conocía el monte y sabía trabajar la tierra. De alguna manera saldría adelante con sus hijas. «Paloma», dijo mientras encendía una pequeña fogata con las últimas ramas secas, «tú vas a cuidar a tu hermana mientras yo bajo al pueblo. Voy a conseguir trabajo y comida». «¿Y si no regresas?», preguntó la adolescente con los ojos llenos de miedo. Teodora se acercó y abrazó a sus 2 hijas. «Siempre voy a regresar por ustedes, siempre».
Lo que Teodora no sabía era que su historia de sufrimiento apenas comenzaba, pero también que Dios ya había puesto en marcha un plan que cambiaría sus vidas de una forma que jamás podría imaginar. ¿Has pasado alguna vez por una situación tan desesperante como la de Teodora? Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un like para que YouTube nos ayude a llevar estos mensajes de esperanza a más personas que lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el resto de esta increíble historia y déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí. Tu participación nos motiva a seguir compartiendo estas historias que transforman vidas. Los primeros rayos de sol apenas se asomaban entre las copas de los pinos cuando Teodora ya estaba despierta, calculando cada movimiento del día que tenía por delante. Habían pasado 5 días desde que llegaron a la cabaña y los 37 pesos se habían convertido en 18 después de comprar una botella de jarabe para la tos de Esperanza en la farmacia de San Rafael. La pequeña seguía enferma. Su tos había empeorado y durante las noches tenía fiebre que la hacía delirar. Teodora la cuidaba con compresas de agua fría que sacaba del arroyo que corría a 50 metros de la cabaña, pero sabía que necesitaba medicinas más fuertes, medicinas que costaban dinero que no tenía. «Paloma, quédate con tu hermana», susurró mientras se amarraba el rebozo alrededor de los hombros. «Voy a ir al pueblo a buscar trabajo. Si Esperanza se pone muy mal, dale agüita de toronjil que hierva en esa ollita». El sendero hacia San Rafael era empinado y resbaloso por el rocío de la madrugada. Teodora había recorrido ese camino todos los días de la semana, tocando puertas y rogando por cualquier trabajo. En la panadería le habían dicho que no necesitaban ayuda. En las tiendas tampoco. En las pocas casas donde había conseguido lavar ropa, le habían pagado 10 pesos por lavar y planchar durante todo un día. Esta mañana decidió probar suerte en la casa más grande del pueblo, una construcción de 2 pisos con jardín bien cuidado que pertenecía a don Aurelio Mendoza, el comerciante más próspero de la región. Teodora sabía que don Aurelio era conocido por su mal carácter y por pagar mal, pero también sabía que su esposa, doña Carmen, a veces necesitaba ayuda con el quehacer. Tocó la puerta trasera de la casa con timidez. Una empleada joven le abrió y la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Qué quiere?» «Buenos días, vengo a preguntar si necesitan a alguien para lavar ropa o limpiar», dijo Teodora con la voz más humilde que pudo. La empleada desapareció unos minutos y regresó acompañada de doña Carmen, una mujer regordeta de unos 50 años, vestida con una bata de seda rosa que probablemente costaba más que lo que Teodora había ganado en todo el mes. «Así que tú eres la viuda que anda pidiendo trabajo por todo el pueblo», dijo doña Carmen, mirándola con curiosidad morbosa. «Me contó mi comadre Esperanza que te corrieron de tus tierras». Teodora sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero necesitaba ese trabajo. «Sí, señora, tengo 2 niñas y una está enferma. Trabajo bien, no le voy a dar problemas». Doña Carmen sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Está bien, tengo toda la ropa de la semana sucia. También necesito que limpies los baños y que saques la basura. Te voy a dar 15 pesos, pero quiero todo impecable». 15 pesos por un día completo de trabajo era una miseria, pero Teodora no podía darse el lujo de rechazarlo. «Sí, señora, muchas gracias». Trabajó desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sus manos se agrietaron del jabón y el agua fría. Su espalda le dolía de estar agachada, lavando en el lavadero, y el estómago le rugía de hambre porque solo había desayunado un vaso de agua con una tortilla dura. Cuando doña Carmen le entregó los 15 pesos, lo hizo con aires de gran benefactora. «Está bien tu trabajo, pero la próxima vez quiero que también laves las cortinas de la sala. Puedes venir el lunes».
En el camino de regreso, mientras subía por el sendero rocoso cargando una bolsa con los restos de comida que doña Carmen le había regalado, 2 tortillas duras, un pedazo de queso echado a perder y una naranja magullada, Teodora se detuvo a descansar en una roca. El sol se estaba ocultando entre las montañas, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Era hermoso, pero Teodora no tenía ánimo para apreciar la belleza. Hizo cuentas mentalmente. Con los 15 pesos del día, sumados a los 18 que tenía ahorrados, tendría 33 pesos. El jarabe para Esperanza costaba 25 pesos, lo que le dejaría 8 pesos para comida. No era suficiente. Nunca era suficiente. Cuando llegó a la cabaña, ya había oscurecido completamente. Paloma había mantenido encendida una pequeña fogata con ramas húmedas que llenaron el lugar de humo, pero al menos daba algo de calor. Esperanza dormía inquieta, respirando con dificultad. ¿Cómo siguió mi amor?, preguntó Teodora mientras tocaba la frente de su hija menor. Seguía con fiebre. Se despertó llorando varias veces. Le di el agüita de toronjil como me dijiste, pero sigue muy mal, respondió Paloma con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿se va a morir mi hermana?». Teodora abrazó a su hija mayor con fuerza. «No, mi niña, Dios no va a permitir eso. Mañana vamos a comprarle su medicina y se va a poner bien». Pero esa noche, mientras escuchaba la respiración agitada de Esperanza y veía cómo Paloma temblaba de frío envuelta en el rebozo, Teodora sintió que el peso del mundo se le caía encima. Se alejó unos pasos de la cabaña y, mirando hacia el cielo estrellado, susurró una oración desesperada. «Dios mío, sé que no he sido perfecta, pero mis niñas no tienen la culpa de nada. Te ruego que me des fuerzas para sacar adelante a mis hijas. Si es tu voluntad que yo sufra, está bien, pero a ellas no las dejes desamparadas. Te lo pido de todo corazón». Sin saberlo, esa oración había llegado hasta los cielos y ya se estaba preparando una respuesta que transformaría sus vidas para siempre. El lunes siguiente, Teodora regresó a casa de doña Carmen como le habían prometido, pero esta vez las cosas fueron peores. La señora había decidido que 15 pesos era demasiado generoso y le ofreció solo 10 pesos por el mismo trabajo, más lavar las cortinas pesadas de la sala. «Si no te parece, hay muchas otras mujeres que necesitan trabajo», le dijo doña Carmen con una sonrisa despiadada mientras se limaba las uñas pintadas de rojo. Teodora no tuvo más opción que aceptar. Necesitaba cada peso. Esperanza había empeorado durante el fin de semana. Ya no solo tosía, sino que había comenzado a tener dificultades para respirar y su temperatura no bajaba con las compresas de agua fría. Ese día trabajó como nunca antes en su vida. Las cortinas de terciopelo estaban tan pesadas que apenas podía cargarlas hasta el lavadero. Sus manos sangraron del esfuerzo de tallar y restregar la tela gruesa con jabón de pasta. Cuando terminó, eran las 8 de la noche y doña Carmen la hizo esperar media hora en la puerta trasera porque estaba ocupada viendo su telenovela. «Aquí tienes tus 10 pesos», le dijo finalmente, arrojándole las monedas como si estuviera dando limosna a un perro. «Y la próxima vez, sé más rápida, no puedo tener empleadas flojas». En el trayecto de regreso, Teodora se detuvo en la farmacia. Con los 10 pesos del día no le alcanzaba para el jarabe de 25 pesos, pero el farmacéutico, don Roberto, era un hombre bueno que la conocía desde niña. «Don Roberto, le ruego que me fíe la medicina para mi niña», le suplicó. «Le prometo que le voy a pagar, pero ahora no tengo completo». El farmacéutico, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos, la miró con compasión. Conocía a Teodora desde que era una niña que venía con su madre a comprar aspirinas para los dolores de cabeza. Sabía que era una mujer honrada. «Está bien, Teodora, llévate el jarabe, pero me tienes que traer el dinero completo en una semana. Los medicamentos los tengo que pagar al distribuidor y él no me fía a mí». «Se lo prometo, don Roberto, que Dios se lo pague».
Cuando llegó a la cabaña, encontró a Paloma llorando en silencio mientras mecía a Esperanza, que respiraba con un silbido extraño y preocupante. «Mamá, no sé qué hacer. Se puso muy mal después de que te fuiste. Ha estado así toda la tarde». Teodora tomó a su hija menor en brazos y sintió cómo el cuerpecito ardía de fiebre. La niña tenía los labios morados y abría la boca como un pececito fuera del agua, tratando de conseguir aire. «Mi amor, mírame», le susurraba mientras le daba el jarabe. «Ya llegó tu medicina. Te vas a poner bien». Pero conforme pasaban las horas, Esperanza empeoraba. Su respiración se hacía más laboriosa y había comenzado a delirar, llamando a su papá muerto entre susurros entrecortados. A las 3 de la madrugada, Teodora tomó la decisión más difícil de su vida. Envolvió a Esperanza en el rebozo, despertó a Paloma y comenzaron el descenso hacia San Rafael. Iban a ir hasta la clínica rural que estaba al otro lado del pueblo, aunque sabía que no tenía dinero para pagar una consulta. El sendero de noche era peligroso. Teodora no tenía lámpara y solo se guiaba por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Esperanza pesaba muy poco, pero después de caminar durante 2 horas cargándola, los brazos de Teodora temblaban del esfuerzo. Cuando finalmente llegaron a la clínica, eran las 5:30 de la madrugada. La enfermera de turno, una mujer seria de unos 40 años, las miró con desconfianza. «No hay doctor hasta las 8 y necesitan pagar la consulta por adelantado. 100 pesos. Señorita, mi niña se está muriendo. Mírela, no puede respirar bien», suplicó Teodora mostrándole a Esperanza que ya tenía los labios completamente morados. La enfermera miró a la niña y su expresión cambió. Tenía 2 hijos y reconocía los síntomas de una neumonía avanzada. «Espérense aquí», dijo y desapareció por unos minutos. Regresó con un joven médico que había llegado temprano para revisar unos expedientes. El doctor examinó a Esperanza rápidamente y su rostro se puso grave. «Esta niña necesita antibióticos inyectables inmediatamente y posiblemente hospitalización. Su estado es crítico», le dijo a la enfermera en voz baja, pero Teodora alcanzó a escuchar. «Doctor, por favor, no tengo dinero ahora, pero le prometo que le voy a pagar», rogó Teodora con lágrimas corriendo por sus mejillas. El médico, que se llamaba Dr. Martínez y era nuevo en esa clínica rural, miró a la mujer desesperada y a la niña que luchaba por respirar. Había estudiado medicina para ayudar a la gente, no para negarle atención a una niña enferma por falta de dinero. «Está bien, vamos a atender a su hija. Después vemos lo del pago». Durante las siguientes 6 horas, Teodora y Paloma esperaron en una silla de plástico mientras el doctor aplicaba sueros e inyecciones a Esperanza. El tratamiento costaba 300 pesos, una cantidad imposible para Teodora. Cuando finalmente Esperanza comenzó a respirar mejor y la fiebre empezó a bajar, el doctor Martínez se acercó a Teodora. «Su hija va a estar bien, pero necesita seguir con el tratamiento en casa. Son 5 inyecciones más, una cada día». «¿Cuánto es todo, doctor?» «300 pesos, pero puede pagarme poco a poco. Lo importante es que su hija reciba las medicinas». Teodora sintió que el mundo se le venía encima. 300 pesos equivalían a 30 días de trabajo en casa de doña Carmen, si conseguía trabajo todos los días, cosa que no era segura. Cuando salieron de la clínica al mediodía, Esperanza ya respiraba normal y había dejado de tener fiebre, pero Teodora cargaba ahora una deuda que no sabía cómo iba a pagar. Mientras regresaban a la cabaña, una sola pregunta martillaba su cabeza. ¿Cómo voy a conseguir 300 pesos? Lo que Teodora no sabía era que Dios ya había puesto en marcha los eventos que no solo la ayudarían a pagar esa deuda, sino que cambiarían su vida de una manera que jamás podría haber imaginado. 2 semanas habían pasado desde la visita a la clínica
y Teodora había conseguido pagar solo 80 pesos de los 300 que le debía al doctor Martínez. Trabajaba todos los días que conseguía empleo, a veces para doña Carmen, otras veces lavando ropa para las señoras del pueblo, pero el dinero nunca alcanzaba. Esperanza se había recuperado completamente de la neumonía, pero ahora Teodora tenía una nueva preocupación. Paloma había comenzado a toser y se veía pálida. El invierno en las montañas de la Huasteca era implacable, y la cabaña, con sus paredes llenas de grietas y su techo agujerado, no las protegía del frío húmedo que se metía hasta los huesos. Era un miércoles por la tarde, y Teodora regresaba del pueblo después de un día particularmente desalentador. Había tocado 12 puertas buscando trabajo y en todas le habían dicho que no. Sus 22 pesos ahorrados se habían convertido en 16 después de comprar una bolsa de masa de maíz y un poco de sal. La neblina era especialmente espesa esa tarde, y mientras caminaba por el sendero serpenteante que llevaba a la cabaña, Teodora iba sumida en sus pensamientos. ¿Cómo iba a conseguir dinero para el doctor? ¿Qué pasaría si Paloma se enfermaba igual que Esperanza? ¿Tendría que bajar al pueblo a mendigar en las calles? Fue entonces cuando los vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada por el cansancio y la neblina. A un lado del camino, sentado sobre una roca grande y cubierta de musgo, había 2 figuras humanas que parecían estatuas por lo inmóviles que estaban. Conforme se acercó, pudo distinguir que se trataba de una pareja de ancianos. El hombre tendría unos 70 años, con cabello blanco y despeinado, vestido con un pantalón de manta desgarrado y una camisa que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba gris de mugre. La mujer, de edad similar, llevaba un vestido azul descolorido lleno de remiendos y un rebozo deshilachado que no la protegía del frío. Ambos temblaban violentamente. El hombre tenía una herida en la frente que había sangrado y se había secado, formando una costra oscura. La mujer tenía las manos llenas de rasguños, como si hubiera caído entre espinas, y sus pies descalzos estaban hinchados y sucios. ¿Se encuentran bien?, preguntó Teodora acercándose con cautela. La pareja levantó la vista hacia ella con ojos cansados, pero increíblemente serenos. El anciano intentó hablar, pero le salió solo un susurro ronco. Nos perdimos, logró decir finalmente. Llevamos 2 días caminando. No tenemos a dónde ir. Teodora miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, a kilómetros de cualquier pueblo. ¿Cómo habían llegado hasta ahí 2 ancianos sin calzado adecuado y con ropas tan inadecuadas para el clima? ¿De dónde vienen? ¿Tienen familia? La anciana fue quien respondió esta vez, con una voz suave pero quebrada por la sed. Veníamos de visitar a nuestro hijo, pero él no quiso recibirnos, nos corrió. Dijo que ya estábamos muy viejos y que no podía mantenernos. Las palabras pegaron a Teodora como una bofetada. Ella conocía el dolor del rechazo familiar, la crueldad de ser expulsada por los suyos cuando más se necesita apoyo. ¿Han comido algo? No desde ayer por la mañana, admitió el anciano, y como confirmando sus palabras, el estómago de la mujer rugió de hambre tan fuerte que se escuchó a pesar del viento. Teodora hizo sus cálculos mentalmente. Tenía 16 pesos, apenas suficientes para que sus hijas cenaran esa noche. La masa de maíz que había comprado alcanzaría para hacer quizás 6 tortillas. No tenía frijoles, no tenía verduras, no tenía nada más. Pero mirando a esos 2 ancianos temblorosos y heridos, sintió que su corazón se partía. ¿Cómo podía seguir su camino y dejarlos ahí, sabiendo que probablemente morirían de frío durante la noche? ¿Pueden caminar un poco más?, preguntó. Tengo una casita aquí cerca. No es mucho, pero los puedo refugiar por esta noche. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Señora, nosotros no tenemos con qué pagarle. No se preocupen por eso. Vengan conmigo. Teodora ayudó a la pareja a levantarse de la roca.
El anciano cojeaba notablemente de la pierna izquierda y la mujer se tambaleaba de debilidad. Teodora puso el brazo de la anciana sobre sus hombros y prácticamente cargándola, comenzó a guiarlos por el sendero hacia la cabaña. El trayecto que normalmente le tomaba 15 minutos, esta vez duró casi 1 hora. Los ancianos se tenían que detener cada pocos pasos a descansar, y Teodora notó que la respiración del hombre era laboriosa, como si tuviera algún problema en los pulmones. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Paloma y Esperanza salieron a recibirlas. Las niñas miraron a los desconocidos con curiosidad mezclada con precaución. «Niñas, estos señores van a quedarse con nosotros esta noche», anunció Teodora. «Paloma, ayúdame a encender la fogata más grande que podamos. Esperanza, trae el rebozo de tu abuela para que se cubran estos abuelitos». Mientras acomodaba a los ancianos cerca del fuego, Teodora examinó sus heridas. La cortada en la frente del hombre no era profunda, pero necesitaba limpiarse. Los pies de la mujer estaban lastimados y sangraban en varios lugares. «Esperanza, trae agüita limpia del arroyo», pidió Teodora. «Paloma, busca los trapitos limpios que tenemos guardados». Con la paciencia y ternura que había usado para cuidar a sus propias hijas cuando estaban enfermas, Teodora limpió las heridas de los ancianos y las vendó con tiras de tela rasgadas de una de sus propias camisas. «Gracias, hija», susurró la anciana mientras Teodora vendaba sus pies. «Hace tanto tiempo que nadie nos trataba con tanta bondad». Teodora sonrió, pero por dentro su estómago se retorcía de ansiedad. ¿Qué iba a darles de cenar? Las 6 tortillas que podía hacer con la masa no alcanzarían para 5 personas, pero había tomado una decisión y no se echaría para atrás. «Ahora vamos a cenar todos», anunció con una alegría fingida. «Paloma, ayúdame a hacer las tortillas». Sin que nadie más se diera cuenta, Teodora estiró la masa con agua para que rindiera más, haciendo las tortillas más delgadas. En lugar de 6 tortillas, logró hacer 10, aunque quedaron correosas y sin mucho sabor. Esa noche, mientras todos dormían alrededor de la fogata que se iba consumiendo lentamente, Teodora permaneció despierta mirando a los 2 ancianos acurrucados bajo el rebozo de su abuela. Algo en ellos le llamaba la atención, algo que no podía definir con precisión, pero que le causaba una extraña sensación de paz y sobrecogimiento al mismo tiempo. Al amanecer del día siguiente, Teodora se despertó antes que todos los demás, como era su costumbre. Mientras avivaba las brasas para hacer una fogata que les diera calor a todos, observó detenidamente a los 2 ancianos que dormían abrazados cerca de donde había estado el fuego. Había algo extraordinario en sus rostros. A pesar del cansancio, del hambre y de las heridas, emanaban una paz que Teodora no había visto jamás en ninguna persona. El hombre tenía una sonrisa apenas perceptible en los labios, como si estuviera soñando algo hermoso. La mujer se veía serena y su respiración era pausada y tranquila como la de un bebé. «Mami», susurró Esperanza acercándose sigilosamente, «¿quiénes son esos abuelitos?» «Son unas personas que necesitaban ayuda, mi amor, como nosotras la hemos necesitado. ¿Se van a quedar con nosotros?» Teodora miró a su hija menor y después a los ancianos. Esa era precisamente la pregunta que la había mantenido despierta gran parte de la noche. ¿Qué iba a hacer con ellos? No podía dejarlos irse en las condiciones en que estaban. El anciano claramente tenía problemas de salud y la mujer apenas podía caminar con los pies tan lastimados, pero tampoco tenía recursos para mantener a 5 personas. «No sé, mi amor. Vamos a ver». Los ancianos despertaron cuando el sol ya se había levantado completamente. Se incorporaron lentamente, con los movimientos cuidadosos de quienes han dormido en el suelo y tienen el cuerpo adolorido. «Buenos días», saludó el anciano con una voz notablemente más clara que la del día anterior. «¿Cómo amanecieron?» «Muy bien, señor. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Les duele algo?» La anciana se levantó y, sorprendentemente, caminó hasta donde estaba Teodora sin ninguna dificultad.
Los pies, que la noche anterior estaban tan hinchados y sangrantes que apenas podía apoyarlos, ahora se veían completamente normales. Me siento muy bien, hija. Gracias a tu cuidado. Teodora miró los pies de la mujer con asombro. Las heridas habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Ni siquiera quedaban cicatrices. ¿Cómo era posible? Pero anoche tenía los pies muy lastimados. El descanso y tu cariño fueron la mejor medicina, respondió la anciana con una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. Teodora preparó el desayuno con lo poco que tenía: agua hervida endulzada con piloncillo que le había sobrado de la semana anterior y 2 tortillas de la noche anterior, partidas en pequeños pedazos para que alcanzaran para todos. Era un desayuno miserable, pero lo sirvió con el mejor ánimo que pudo fingir. Mientras desayunaban, el anciano le contó más detalles de su historia. Se llamaba José y su esposa era María. Habían trabajado toda la vida en una parcela pequeña en un pueblo llamado Santa Rosa, a muchos kilómetros de ahí. Cuando se hicieron demasiado viejos para trabajar la tierra, fueron a pedirle ayuda a su único hijo, que se había ido a vivir a la ciudad y había hecho dinero con un negocio de materiales de construcción. Llegamos a su casa el domingo por la noche, relató José con tristeza. Le pedimos que nos dejara quedarnos aunque fuera en un cuartito que nosotros no necesitábamos mucho. Pero él se enojó mucho. Dijo que ya tenía suficientes gastos con su familia y que no iba a mantener a 2 viejos inútiles. Nos echó esa misma noche, continuó María. Nos dijo que nos fuéramos a un asilo o que buscáramos algún familiar lejano que nos recogiera. Pero nosotros no tenemos a nadie más. Teodora escuchaba la historia con el corazón encogido. ¿Cómo podía un hijo tratar así a sus padres ancianos? Ella recordaba con cariño a sus propios padres, que habían muerto cuando ella tenía 25 años, y daría cualquier cosa por poder cuidarlos en su vejez. ¿Y por qué no fueron a algún asilo? José y María se miraron entre ellos antes de responder. Fuimos a uno que está en San Luis Potosí, dijo José, pero era un lugar terrible. Los ancianos estaban abandonados en camas sucias, les gritaban, no los alimentaban bien. Nos asustamos y nos fuimos. Decidimos mejor caminar hacia los montes, agregó María. Pensamos que era mejor morir en la naturaleza que en un lugar así. Después del desayuno, Teodora les dijo que tenía que ir al pueblo a buscar trabajo. Normalmente habría dejado a Paloma cuidando a Esperanza, pero ahora tenía que decidir qué hacer con José y María. ¿Ustedes pueden caminar ya?, preguntó, aunque la pregunta en realidad era una prueba. Quería ver si realmente estaban en condiciones de valerse por sí mismos o si necesitaban más cuidados. Sí, ya estamos mucho mejor, respondió José. Si quieres que nos vayamos, lo entendemos. Ya nos ayudaste mucho. En ese momento, Teodora tomó la decisión más importante de esa etapa de su vida. Miró a esos 2 ancianos que habían sido rechazados por su propio hijo, que habían vagado perdidos por las montañas durante días, que habían llegado a su cabaña hambrientos y heridos, y vio en ellos algo que no podía definir, pero que la conmovía profundamente. No, dijo con firmeza, no se van a ir, se van a quedar aquí con nosotras el tiempo que necesiten. Pero hija, protestó María, nosotros no podemos pagarte nada, no tenemos dinero ni... No me importa, interrumpió Teodora. Ustedes son personas mayores y merecen ser tratadas con dignidad. Mientras yo tenga un techo y comida, ustedes también la van a tener. Paloma y Esperanza miraron a su madre con sorpresa. Sabían que apenas tenían suficiente comida para ellas 3, y ahora su mamá había decidido compartir lo poco que tenían con 2 desconocidos. Paloma, tú vas a venir conmigo al pueblo. Esperanza se va a quedar con los abuelitos José y María, cuidándose unos a otros. Mientras caminaba hacia San Rafael con Paloma, Teodora no tenía idea de que acababa de tomar la decisión que cambiaría su destino para siempre. En el cielo,
Fuerzas que ella no podía ver ni imaginar ya habían puesto en marcha los eventos que la recompensarían por su acto de misericordia de una manera que superaba cualquier sueño que hubiera tenido jamás. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles que Teodora había enfrentado desde que llegaron a la cabaña. Con 5 bocas que alimentar en lugar de 3, la comida se acababa mucho más rápido. La masa de maíz que antes le duraba 2 días, ahora se terminaba en una comida. Los pocos pesos que ganaba lavando ropa se evaporaban en el mercado como agua en el desierto. Sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo. José y María no solo no representaban una carga adicional, sino que parecían traer una energía especial a la pequeña cabaña. José había comenzado a reparar las grietas de las paredes usando barro y hojas secas, y sus manos expertas habían logrado tapar la mayoría de los agujeros por donde se colaba el frío. María había organizado el pequeño espacio de manera que ahora se veía más acogedor y funcional. Pero lo que más llamaba la atención de Teodora era la forma en que los ancianos interactuaban con sus hijas. José le había enseñado a Paloma a hacer figuras de barro con la tierra del arroyo, y la adolescente, que había estado tan triste y callada desde la muerte de su padre, ahora se reía por las tardes mientras moldeaba pequeños animales y flores. María, por su parte, había comenzado a contarle cuentos a Esperanza por las noches. No eran cuentos comunes, sino historias llenas de magia y esperanza que hacían que la niña se durmiera con una sonrisa en los labios, soñando con jardines llenos de flores y pájaros de colores. El viernes por la mañana, Teodora se despertó con una preocupación que le apretaba el estómago. Solo tenía 9 pesos y no había conseguido trabajo en casa de doña Carmen porque la señora había decidido que ya no necesitaba sus servicios por el momento. «Voy a ir al pueblo a ver qué consigo», anunció después de compartir el desayuno más escuálido que habían tenido. Agua caliente con azúcar y media tortilla dura para cada uno. «Hija», la detuvo José, «nosotros podríamos ir contigo. A lo mejor nosotros también podemos ayudar a conseguir algo de trabajo». Teodora miró al anciano con cariño. José tendría 70 años y se veía frágil, a pesar de que su salud había mejorado notablemente desde que llegó. ¿Quién le iba a dar trabajo a un hombre de su edad? «No se preocupen, ustedes quédense descansando, yo voy a resolver». Pero cuando llegó a San Rafael, Teodora se encontró con que las cosas habían empeorado. No solo doña Carmen ya no la necesitaba, sino que en el pueblo se había corrido la voz de que la viuda Salinas estaba juntando vagabundos en su cabaña. «Mi comadre me contó que ahora vives con unos limosneros que recogiste del camino», le dijo doña Esperanza, una de las señoras que a veces le daba trabajo lavando ropa. «Yo no puedo tener a alguien así trabajando en mi casa. ¿Quién me garantiza que no me van a robar?». En casa tras casa, Teodora recibió la misma respuesta. La gente de San Rafael era desconfiada por naturaleza, y la idea de que hubiera recogido vagabundos había manchado su reputación. Al mediodía, desesperada, Teodora se dirigió hacia la plaza principal del pueblo. Había decidido hacer algo que jamás pensó que tendría que hacer: pedir limosna. Se sentó en una esquina con un cartón que había encontrado en la basura y escribió con un carbón: «Soy viuda con 2 hijas. Por favor, ayúdeme con lo que pueda». Las primeras 2 horas fueron humillantes. La gente pasaba sin siquiera mirarla, o la miraba con desprecio y aceleraba el paso. Un señor mayor le gritó que se pusiera a trabajar en lugar de andar pidiendo, y una mujer le dijo que seguramente se gastaba el dinero en alcohol. Al cabo de 4 horas, había juntado solo 12 pesos en monedas de a peso y a 50 centavos. Con 21 pesos en total, los 9 que tenía más los 12 que había pedido, Teodora fue al mercado. Compró medio kilo de frijol, una botella pequeña de aceite y sal. Era todo lo que le alcanzaba, y tendría que hacer rendir esa comida por lo menos 3 días. Cuando regresó a la cabaña al atardecer,
encontró una escena que la sorprendió. José estaba sentado cerca de la fogata, tallando una pieza de madera con un cuchillo oxidado que había encontrado entre las cosas abandonadas en la cabaña. En sus manos, un pedazo de rama se había convertido en una hermosa figura de un pájaro con las alas extendidas. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, preguntó Teodora maravillada. «Ay, hija, desde niño me gustó trabajar la madera. Mi papá me enseñó», respondió José con modestia. «¿Te gusta?». La figura era extraordinaria. Cada pluma del pájaro estaba perfectamente definida y la expresión del animal transmitía una sensación de libertad y paz. «Es hermosísimo. ¿Cree que podría hacer más?». «Por supuesto». «¿Para qué?». En ese momento Teodora tuvo una idea. «Mañana vamos a ir los dos al pueblo. Usted va a tallar estas figuras y yo las voy a vender». Esa noche, mientras cocinaba los frijoles en la olla de barro y todos compartían la cena simple pero preparada con amor, Teodora no podía dejar de pensar en la ironía de su situación. Había recogido a dos ancianos pensando que los iba a ayudar, pero tal vez ellos eran quienes la iban a ayudar a ella. Lo que no sabía era que José y María no eran ancianos comunes y que su acto de misericordia había puesto en marcha fuerzas sobrenaturales que estaban a punto de manifestarse de una manera que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los habitantes de San Rafael. El sábado por la mañana, Teodora y José bajaron juntos al pueblo cargando una bolsa con 5 figuras de madera que el anciano había tallado durante la noche. Además del pájaro que había hecho el día anterior, José había creado un pequeño venado, un conejo, una flor de girasol y una figura que parecía ser un niño con los brazos extendidos hacia el cielo. «Son muy bonitas», le dijo Teodora mientras caminaban por el sendero, «pero no sé si la gente las va a querer comprar». «Ten fe, hija», respondió José con una sonrisa. «A veces las cosas más simples son las que más tocan el corazón de las personas». Se instalaron en una esquina de la plaza principal, cerca de la iglesia. Teodora extendió un rebozo viejo en el suelo y acomodó las figuras sobre él. José se sentó en una piedra y comenzó a tallar una nueva pieza mientras esperaban a que alguien se interesara en su trabajo. Al principio, las cosas fueron como Teodora se esperaba. La gente pasaba sin prestar atención, o miraba curiosamente las figuras, pero seguía de largo sin preguntar precios. Después de 2 horas, no habían vendido nada. Fue entonces cuando se acercó una niña de unos 8 años con su madre. La pequeña se quedó fascinada mirando la figura del conejo. «Mami, mira qué bonito», dijo jalando la falda de su madre. La mujer, que era una de las maestras de la escuela primaria local, miró las figuras con sorpresa. El trabajo era extraordinariamente detallado y hermoso. «¿Cuánto cuesta el conejo?», preguntó. Teodora no había pensado en los precios. Miró a José, quien le susurró al oído: «Cobra lo que tu corazón te diga». 15 pesos, dijo Teodora, una cantidad que le parecía muy alta, pero que había mencionado casi sin pensar. «Está bien», respondió la maestra sin regatear. «Está hermoso». Mientras la mujer sacaba el dinero de su bolsa, su hija tomó el conejo entre sus manos y sucedió algo extraordinario. La niña, que tenía una malformación en la mano izquierda desde que nació, los dedos estaban soldados entre sí, comenzó a mover los deditos individualmente mientras acariciaba la figura de madera. «Mami, mira», gritó la niña emocionada. «Puedo mover mis deditos». La madre miró la mano de su hija con incredulidad. Durante 8 años, los dedos de la niña habían estado fusionados, y los médicos habían dicho que solo una cirugía muy complicada y costosa podría separarlos. Pero ahí estaba su hija, moviendo cada dedo independientemente, como si nunca hubiera habido ningún problema. Esto no es posible», murmuró la maestra, pero no había duda de lo que estaba viendo. La noticia del milagro del conejo se extendió por San Rafael como pólvora.
En menos de una hora había una multitud alrededor del puesto de Teodora y José. La gente venía a ver las figuras de madera y a escuchar la historia de la niña que había recuperado el uso de su mano. Un anciano con artritis severa compró el venado por 20 pesos. Mientras lo sostenía entre sus manos, sintió cómo el dolor que lo había atormentado durante años desaparecía completamente. Una mujer que sufría de depresión desde la muerte de su esposo compró la flor de girasol y al tocarla sintió una paz y una alegría que no experimentaba desde hacía meses. Al final del día, Teodora y José habían vendido todas las figuras y tenían pedidos para 20 más. Habían ganado 200 pesos, más dinero del que Teodora había visto junto en mucho tiempo. «José», le dijo Teodora mientras regresaban a la cabaña al atardecer, «lo que pasó hoy no fue normal. ¿Usted cómo explica lo que les pasó a las personas que compraron sus figuras?» El anciano caminó en silencio durante varios minutos antes de responder. «A veces, hija, cuando algo está hecho con amor verdadero y manos que han conocido el sufrimiento, ese objeto lleva consigo una bendición especial. Pero la niña, sus dedos, los milagros suceden todos los días, Teodora. Lo que pasa es que no siempre sabemos reconocerlos». Esa noche en la cabaña, mientras la familia cenaba frijoles con tortillas recién hechas y aceite, un banquete comparado con lo que habían estado comiendo, Teodora notó algo más en José y María. Había una luz en sus ojos, una especie de brillo suave que se hacía más notable conforme oscurecía. «Abuelito José», preguntó Esperanza con la inocencia de sus 4 años, «¿usted es un ángel?» José se rió con una risa que sonaba como música. «¿Por qué preguntas eso, niña?» «Porque tiene luz en los ojos, como los ángeles de los cuentos que nos cuenta la abuelita María». Teodora miró a José fijamente. Esperanza tenía razón. Había algo en esos ancianos que no era enteramente humano, algo que ella había estado sintiendo desde el primer día, pero que no se había atrevido a reconocer. «José», preguntó con voz temblorosa, «¿quiénes son ustedes realmente?» El anciano la miró con una sonrisa llena de ternura y misterio. «Somos exactamente lo que tú has visto. 2 ancianos que necesitaban ayuda y que encontraron a una mujer con un corazón lo suficientemente grande para compartir lo poco que tenía». Pero Teodora sabía que esa respuesta no era completa. Esa noche, mientras todos dormían, se quedó despierta mirando a José y María y habría jurado que veía un resplandor suave que emanaba de ellos mientras descansaban. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir la verdad más extraordinaria de su vida. El domingo amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que no se había visto en semanas en las montañas de la Huasteca. Teodora se despertó sintiéndose extrañamente liviana, como si una carga pesada hubiera sido removida de sus hombros durante la noche. Con los 200 pesos que habían ganado el día anterior, ahora podía pagar completamente la deuda con el doctor Martínez y todavía le sobrarían 100 pesos para comida. Era más dinero del que había tenido en meses. Pero conforme el día avanzaba, Teodora comenzó a notar cosas aún más extraordinarias. José había empezado a tallar nuevas figuras desde muy temprano en la mañana, y cada una que completaba era más hermosa que la anterior. Sus manos se movían con una precisión y rapidez que no correspondían a las de un hombre de 70 años. Además, parecía no cansarse nunca, como si tuviera una fuente inagotable de energía. María, por su parte, había comenzado a preparar una comida que olía deliciosamente, pero cuando Teodora fue a ver qué estaba cocinando, se llevó una sorpresa enorme. En la olla de barro había una cantidad de guisado que no correspondía en absoluto con los pocos ingredientes que tenían en la cabaña. «María, ¿de dónde salió tanta comida?», preguntó Teodora con curiosidad. «Ay, hija, tú sabes que cuando se cocina con amor, todo rinde más.
respondió la anciana con una sonrisa enigmática. Pero eso no explicaba cómo medio kilo de frijol se había convertido en una olla llena de un guisado abundante que olía a especias que Teodora estaba segura de no tener en su despensa. Durante el almuerzo, mientras toda la familia disfrutaba de la comida más deliciosa que habían probado en meses, José anunció algo inesperado. Teodora, María y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de que sepas toda la verdad. El corazón de Teodora comenzó a latir más rápido. ¿Qué verdad? La verdad sobre quiénes somos realmente y por qué llegamos a tu vida. María dejó de servir la comida y se acercó a sentarse junto a José. Por primera vez desde que los conocía, Teodora pudo ver claramente que había algo sobrenatural en estos ancianos. Sus rostros parecían irradiar una luz suave y sus ojos tenían una profundidad que era imposible de explicar. «Hija querida», comenzó María con una voz que ahora sonaba más melodiosa y poderosa, «nosotros no somos lo que parecemos». «¿Qué quieren decir?». José se levantó lentamente y conforme lo hacía, su apariencia comenzó a cambiar. Las arrugas de su rostro se suavizaron, su cabello blanco comenzó a brillar como plata pulida y una luz dorada empezó a emanar de todo su cuerpo. «Teodora Salinas», dijo con una voz que ahora resonaba con autoridad divina, «yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y ella es María, mi Madre bendita». Teodora sintió que las piernas se le aflojaban. No era posible. No podía ser verdad, pero conforme miraba a los dos seres luminosos que estaban frente a ella, ya no podía negarlo. María también se había transformado. Su rostro irradiaba una belleza y serenidad que trascendían lo humano, y un manto de luz azul suave la envolvía como si fuera tejido de estrellas. ¿Por qué?», logró articular Teodora cayendo de rodillas. «¿Por qué vinieron aquí? ¿Por qué a mí?». «Porque tu corazón nos llamó, hija», respondió María con infinita ternura. «Tu fe, tu sacrificio, tu disposición para compartir lo poco que tenías con unos desconocidos que lo necesitaban. Esas oraciones desesperadas que hiciste mirando al cielo no cayeron en oídos sordos». Jesús se acercó a Teodora y la ayudó a levantarse. «Cuando echaste a perder tu última comida para alimentarnos, cuando nos cuidaste las heridas con tu propia ropa, cuando decidiste que dos ancianos abandonados merecían compartir tu techo, aunque eso significara menos comida para tus hijas, en cada uno de esos actos de misericordia estabas sirviendo al mismo Dios que habías pedido que te ayudara». «No lo entiendo», susurró Teodora con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Recuerdas las palabras de las Escrituras?», preguntó Jesús. «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Todo lo que hiciste por nosotros, que parecíamos los más insignificantes, lo hiciste por mí». Paloma y Esperanza, que habían estado escuchando toda la conversación con los ojos muy abiertos, se acercaron tímidamente a su madre. No entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero podían sentir la presencia sagrada que llenaba la pequeña cabaña. «¿Esto significa que somos especiales?», preguntó Esperanza con la inocencia de sus 4 años. María se acercó a la niña y la alzó en sus brazos. «Mi niña preciosa, ustedes siempre fueron especiales. Su mamá tiene un corazón que refleja el amor de Dios, y ustedes están aprendiendo de ella a amar sin condiciones». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Teodora, todavía abrumada por la revelación. Jesús sonrió, y esa sonrisa iluminó toda la cabaña como si hubiera salido un segundo sol. «Ahora, mi querida Teodora, vas a recibir la bendición que has ganado con tu corazón generoso. Pero más importante que cualquier bendición material, ahora sabes que nunca, jamás estarás sola. El amor que mostraste hacia nosotros es el mismo amor que Dios siente por ti todos los días de tu vida». La transformación que estaba a punto de suceder superaría todo lo que Teodora había soñado en sus noches más esperanzadas.
La luz que emanaba de Jesús y María se intensificó hasta llenar completamente la pequeña cabaña, pero extrañamente no lastimaba los ojos. Al contrario, esa luz traía consigo una sensación de paz y gozo que Teodora nunca había experimentado. «Teodora», dijo Jesús con una voz que parecía venir del mismo cielo, «has sido probada en el fuego del sufrimiento y has demostrado que tu corazón está hecho del mismo material que mi reino celestial. Es hora de que recibas las bendiciones que has sembrado con tus actos de misericordia». Jesús extendió sus manos hacia la cabaña y comenzó a suceder algo imposible de explicar. Las paredes agrietadas se repararon solas, volviéndose sólidas y lisas. El techo se selló completamente, quedando como nuevo. El piso de tierra se transformó en madera pulida y aparecieron muebles hermosos, una mesa grande, sillas cómodas, camas con colchones suaves y cobijas gruesas. «Esto es solo el comienzo», dijo María sonriendo. «La verdadera bendición viene ahora». María caminó hasta la esquina donde Teodora guardaba sus pocas pertenencias y tocó la pequeña caja de lata donde guardaba sus últimos pesos. Cuando Teodora fue a revisar después, encontró que la caja estaba llena de billetes nuevos. Contó 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Había 50,000 pesos. «Con este dinero», explicó Jesús, «podrás comprar las tierras que injustamente te quitaron y muchas más. Podrás dar educación a tus hijas y nunca más te faltará comida». Pero la bendición no terminó ahí. Jesús se dirigió hacia donde José había estado tallando sus figuras de madera. En lugar de las simples herramientas oxidadas que había estado usando, ahora había un conjunto completo de instrumentos de carpintería finamente elaborados. «Estas herramientas nunca se desgastarán», dijo Jesús, «y todo lo que se haga con ellas llevará consigo una bendición especial para quien lo reciba. Paloma, acércate». La adolescente se acercó tímidamente. Jesús puso sus manos sobre su cabeza y oró silenciosamente. Inmediatamente, Paloma sintió como si una luz cálida la llenara desde adentro. «Te he dado un don especial, niña», le dijo Jesús. «Tus manos tendrán el poder de crear cosas hermosas que llevarán sanidad y consuelo a quienes las toquen. Trabajarás junto a tu madre y juntas ayudarán a muchas personas». Luego se dirigió a Esperanza, la pequeña de 4 años, y la alzó en sus brazos. «Y tú, mi niña preciosa», le dijo mientras la abrazaba, «crecerás para ser una mujer sabia que llevará esperanza a lugares donde parece que no la hay. Tu nombre no fue casualidad. Serás esperanza para muchos corazones desesperados». Teodora observaba todo esto con lágrimas de gozo corriendo por su rostro. Era demasiado, más de lo que había soñado jamás. «Pero hay algo más», añadió María. «Teodora, extiende tu mano». Teodora obedeció, y María depositó en su palma una pequeña semilla que brillaba con luz propia. «Planta esta semilla en la tierra que vas a comprar», instruyó María. «Crecerá hasta convertirse en un árbol que dará frutos todo el año, frutos que tendrán propiedades curativas. La gente vendrá de muy lejos a buscar estos frutos, y tú los darás gratuitamente a quienes los necesiten». «¿Gratuitamente?», preguntó Teodora sorprendida. «El amor verdadero no se vende, hija», respondió Jesús. «Se comparte. Los frutos curarán enfermedades, pero más importante, recordarán a la gente que los milagros existen cuando hay corazones dispuestos a amar sin esperar nada a cambio». Después de entregar todas las bendiciones, Jesús y María se tomaron de las manos y miraron a la familia con infinito amor. «Nuestro trabajo aquí ha terminado», anunció Jesús, «pero recuerden siempre que nunca están solos. Cada vez que extiendan su mano para ayudar a alguien que lo necesita, ahí estaremos nosotros». «¿Se van para siempre?», preguntó Esperanza con tristeza. María se acercó y besó la frente de la niña. «Mi amor, nosotros nunca nos vamos realmente. Estaremos en cada acto de bondad que hagan.
en cada vez que compartan su comida con alguien hambriento, en cada ocasión en que abran su casa a quien no tiene dónde ir. La luz que lo rodeaba se intensificó nuevamente y gradualmente las figuras de Jesús y María comenzaron a desvanecerse, pero sus voces siguieron resonando en la cabaña. Teodora, has sido encontrada fiel en lo poco, ahora serás puesta sobre lo mucho. Ve y comparte estas bendiciones con otros para que el amor de Dios se multiplique a través de tus manos generosas. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la familia se quedó en silencio durante largos minutos, todavía asimilando lo que había sucedido. La cabaña transformada, el dinero, las herramientas, la semilla mágica, todo era real. Pero más importante que las bendiciones materiales, en el corazón de Teodora había quedado grabada una verdad que cambiaría su vida para siempre. Dios ve cada acto de amor, por pequeño que sea, y recompensa la misericordia de maneras que superan cualquier imaginación humana. 6 meses después de aquella visita celestial, la vida de Teodora y sus hijas había cambiado de una manera que parecía un sueño. Con los 50,000 pesos que recibió, no solo pudo recuperar las tierras que le habían quitado, sino que compró el terreno completo donde estaba la cabaña transformada y varios hectáreas más en los alrededores. La semilla que María le había dado creció con una velocidad milagrosa. En solo 3 meses se había convertido en un árbol gigantesco con frutos dorados que brillaban suavemente. Tal como había prometido María, estos frutos tenían propiedades curativas extraordinarias. La gente comenzó a llegar desde pueblos lejanos para buscar la sanidad que solo el árbol de Teodora podía proporcionar. Don Roberto, el farmacéutico que le había fiado la medicina para Esperanza, fue uno de los primeros en experimentar el poder de los frutos. Su diabetes, que había sido severa durante años, desapareció completamente después de comer solo uno de los frutos dorados. El doctor Martínez, que había atendido a Esperanza en la clínica, se curó de una enfermedad del corazón que lo tenía al borde de la muerte. Pero Teodora nunca cobró un solo peso por los frutos. Recordando las palabras de Jesús, los repartía gratuitamente a todos los que llegaban buscando sanidad. El amor de Dios no se vende, decía siempre con una sonrisa. Paloma, ahora de 15 años, había desarrollado el don que Jesús le había dado. Sus manos creaban figuras de barro y madera que llevaban consigo bendiciones especiales. Una mujer estéril quedó embarazada después de comprar una figura de un bebé tallada por Paloma. Un hombre que había perdido el trabajo encontró empleo inmediatamente después de adquirir una figura de San José trabajando. Esperanza, aunque seguía siendo pequeña, mostraba una sabiduría que asombraba a todos los adultos. Cuando la gente llegaba angustiada buscando los frutos curativos, la niña los consolaba con palabras que parecían venir directamente del cielo, y muchas veces la paz que transmitía era tan sanadora como los propios frutos. El pueblo de San Rafael había cambiado completamente. La historia de Teodora y los milagros del árbol había atraído a peregrinos de toda la región, y el pequeño pueblo ahora era próspero con hoteles, restaurantes y tiendas que atendían a los visitantes. Doña Carmen, que antes había maltratado a Teodora, ahora le pedía humildemente trabajo en la casa transformada. Señora Teodora, le había dicho con lágrimas en los ojos, perdóneme por cómo la traté. Ahora sé que usted siempre fue especial. Teodora la perdonó inmediatamente y le dio trabajo, pero esta vez como empleada bien pagada y respetada. Un domingo por la mañana, mientras Teodora regaba las plantas de su jardín, que ahora era hermoso y lleno de flores que crecían todo el año, llegó a su casa una familia, una madre con 2 niños pequeños y una maleta rota. Estaban sucios, hambrientos y claramente desesperados. «Señora», dijo la mujer con voz temblorosa, «nos echaron de nuestra casa, no tenemos a dónde ir. Nos dijeron que usted a veces ayuda a la gente».
Teodora miró a la familia e inmediatamente vio en ellos el reflejo de lo que ella había sido meses atrás. Sin dudarlo un segundo, abrió la puerta de su casa. «Pasen, por favor. Aquí tienen un hogar el tiempo que lo necesiten». Esa misma tarde, mientras la familia descansaba y los niños jugaban en el jardín después de haberse bañado y comido bien, Teodora salió a caminar por su propiedad. Se detuvo bajo el árbol de los frutos dorados y murmuró una oración de gratitud. «Gracias, Señor, por enseñarme que el amor se multiplica cuando se comparte y que las bendiciones más grandes llegan a quienes están dispuestos a bendecir a otros». En ese momento sintió una brisa suave que mecía las hojas del árbol y habría jurado que escuchó una voz familiar que le susurraba: «Bien hecho, hija fiel, sigue adelante». Teodora sonrió y regresó a su casa, donde una nueva familia la esperaba para comenzar de nuevo, así como ella había tenido su oportunidad meses atrás. La viuda de la Huasteca había aprendido la lección más importante de la vida, que Dios nunca abandona a quienes tienen un corazón generoso, y que los milagros más grandes suceden cuando estamos dispuestos a compartir lo poco que tenemos con quienes tienen aún menos. Su historia se convirtió en leyenda en toda la región, recordándole a la gente que los ángeles a menudo llegan disfrazados de desconocidos necesitados y que el cielo está siempre más cerca de lo que imaginamos para aquellos que aman de verdad. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que los milagros existen cuando hay amor verdadero, no olvides darle like a este video para que YouTube nos ayude a llevar estos mensajes de esperanza a más personas que los necesitan. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras que alimentan el alma. Y déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí. Tu participación nos motiva a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que, sin importar cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega para quienes no pierden la fe. Recuerda, cada acto de bondad, por pequeño que parezca, es visto por Dios y recompensado de maneras que superan nuestra imaginación. Ve y comparte amor donde quiera que vayas, porque tú también puedes ser el milagro que alguien está esperando.